Hola, bienvenidos. Este es el primer video de la serie de anatomía y fisiología respiratorias. Es muy importante que empecemos conociendo gran parte del contenido que vamos a utilizar para entender los temas que vamos a ver en el módulo de neumología. El contenido entonces abarca anatomía básica del sistema respiratorio y la mecánica pulmonar, volúmenes pulmonares, complianza o distensibilidad, elastanza o recuperación elástica son conceptos fundamentales. Cambios de presión y resistencia son conceptos importantísimos porque son los que van a generar flujo. Vamos a empezar hablando de por qué respiramos. Nosotros respiramos básicamente por tres funciones principales. La primera y la más obvia de ellas es para obtener oxígeno de la atmósfera, ya que nosotros utilizamos este oxígeno para oxidar glucosa, y cuando oxidamos la glucosa, el producto que utilizamos de la oxidación de la glucosa es el ATP o adenosín trifosfato. Ese es el compuesto energético que nuestra maquinaria celular utiliza para funcionar, y el producto o productos de desecho de esa oxidación de la glucosa son dos, principalmente el agua y el CO2. Ambos son compuestos del metabolismo oxidativo de la glucosa, solo que el CO2, cuando se acumula, impacta produciendo disminución del pH. Por lo tanto, la segunda función del aparato respiratorio es regular el equilibrio ácido-base, manteniendo el pH corporal en el rango normal a través de la concentración o del control de la producción de hidrogeniones. El tercer aspecto fundamental de la función del aparato respiratorio es que, al igual que muchos otros órganos, forma parte de nuestro sistema de defensa o inmunidad. Un concepto fundamental también aquí es el de flujo. Al respirar, yo meto aire desde la atmósfera hasta mi alveolo o unidad respiratoria. Un flujo es un movimiento, y para que se pueda generar un movimiento o flujo de aire debe de cumplirse dos condiciones. Primero, que aparezca un gradiente de presión, en este caso una diferencia de presión entre la atmósfera y el alveolo, y segundo, que el aparato muscular con el que respiro venza la resistencia tanto del pulmón como las vías respiratorias. El flujo va a depender de qué tanta presión se genera para mover el aire y de qué tanta resistencia tienen las vías respiratorias. La resistencia depende de lo largo y del diámetro de estas vías respiratorias. Las vías respiratorias, para su estudio, las vamos a dividir en dos partes. La primera de ellas es la vía aérea de conducción. Como su función lo dice, su utilidad fundamental es conducir el aire, limpiarlo, calentarlo, humidificarlo y conducirlo hacia todas las porciones del pulmón. No participa en el intercambio de gases, por lo tanto se considera un espacio muerto, es decir, no participa, lo reitero, en el intercambio de gases. Se llama espacio muerto anatómico a las vías aéreas de conducción y forman alrededor de 150 mililitros. Las vías aéreas de conducción son desde la tráquea, los bronquios principales con todas sus ramificaciones que ahorita vamos a mencionar. Tienen la capacidad las vías respiratorias de conducción de cambiar de diámetro. Acuérdense que el diámetro tiene que ver con la resistencia. Entonces, si se cierran o se hacen más pequeñas, cuando hay broncoconstricción aumenta la resistencia. O si se dilatan, se hacen más amplias, disminuye la resistencia. Esto va a determinar la facilidad o dificultad con la que el flujo de aire puede atravesar la vía aérea de conducción. La otra parte que mencionábamos de la función inmunológica de las vías respiratorias está esquematizada aquí. Las vías respiratorias tienen tejido que forma parte del sistema inmunológico. Este tejido es tejido linfoide, células y tejidos que están, por ejemplo, en las amígdalas o anginas que les dicen, las adenoides aquí arribita, las amígdalas linguales, y ya cuando la vía respiratoria va descendiendo, está tapizada de una mucosa especial. Toda la mucosa tiene un epitelio que en el caso de las vías respiratorias tiene pelitos o cilios y tiene glándulas productoras de moco, de tal manera que el moco atrape los patógenos o las partículas de contaminación
y el epitelio ciliado o con pelitos empuje ese moco desde la parte baja, desde los pequeñísimos bronquios hasta afuera, hasta la garganta. La otra porción para su estudio de las vías aéreas es la porción respiratoria de las vías aéreas, es decir, los alveolos. Los alveolos, junto con la membrana respiratoria, forman la unidad funcional de nuestro aparato respiratorio. Aquí tenemos esquematizado cómo es que las vías respiratorias se van dividiendo. A esto se le conoce como generaciones bronquiales. La primera generación es el tubo de conducción más grueso que tenemos, que es la tráquea. Cuando la tráquea se divide en dos, en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo, en la carina, es la segunda generación. Luego cada bronquio se va dividiendo a su vez en dos partes, distribuyéndose por todo el pulmón, de tal manera que llega finalmente al epitelio o a la vía aérea respiratoria. A partir más o menos de la generación 17 o 18 hasta la generación 23 se considera vía aérea respiratoria. De la generación 17 para abajo es vía aérea de conducción. La vía aérea respiratoria termina en la unidad fundamental del aparato respiratorio, que son los alveolos. Y en esos alveolos vamos a encontrar sobre todo tres tipos de células. Los neumocitos tipo 1, que se encargan de permitir el intercambio de gases, sería esta. Esta es la membrana del neumocito tipo 1. Por aquí atraviesa el aire hacia acá. El neumocito tipo 2 sería esta célula de forma cúbica. Su función es producir el surfactante para que no se colapse el pulmón y reabsorber el exceso de agua, previniendo la formación de edema pulmonar. Y la tercer componente fundamental de la unidad funcional de los pulmones es la membrana alveolo-capilar, que sería la unión entre una interfase gaseosa de este lado hacia una interfaz líquida, ya en la porción de la sangre. Entonces, todo el proceso básicamente está orientado a permitir que el oxígeno atraviese de una fase gaseosa a una fase líquida y pueda llegar a la sangre y ser transportado a través de ella, pues a donde se necesita. La función y la forma de nuestro aparato respiratorio está hecha específicamente para facilitar este proceso. Aquí tenemos tres componentes fundamentales que correlacionan esta forma con su función. Uno es la caja o jaula torácica. Aquí está esquematizada la porción ósea de esa jaula torácica, que va a dar el sostén y la protección a los órganos del aparato respiratorio inferior. La porción muscular, compuesta por los músculos intercostales internos y externos, y el principal músculo de la respiración, que es el diafragma. Fíjense bien en la forma que tiene el diafragma, tiene forma de cúpula o de un columpio invertido. Eso es importante porque cuando el diafragma se contrae, esa forma cambia de cupular a aplanada. Junto con la contracción de los músculos intercostales, permite que el tórax aumente de tamaño, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de lado a lado. Imagínense que es como un acordeón, ¿no? Cuando tú jalas el acordeón, esas costillitas que se le expanden al acordeón aumentan su tamaño. ¿Qué correlación tiene esto con la pleura? La pleura es la membrana que envuelve tanto al pulmón como a la caja torácica por adentro. La pleura tiene dos porciones, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal es la que está unida en las costillas por adentro y la pleura visceral está unida al pulmón. Entre las dos pleuras hay un espacio que se llama espacio pleural, ahorita lo vamos a explicar. De tal manera que cuando se contraen los músculos de la respiración, eso hace que aumente de tamaño tanto el pulmón como la caja torácica. Aquí es donde empezaríamos a inspirar. Conforme se van contrayendo el diafragma y los músculos intercostales, aumenta de tamaño la caja torácica y junto con ella el pulmón. Y esto hace que aparezca una presión negativa, como si succionara el aire desde la atmósfera hacia las vías respiratorias. Para que esta presión negativa aparezca,
necesita un trabajo muscular. Ese trabajo muscular lo provocan los músculos de la respiración. Por lo tanto, la inspiración es un proceso activo, es decir, que consume energía. Cuando el diafragma se contrae, dijimos, se aplana, los músculos intercostales levantan las costillas y aumentan el tamaño de la cavidad torácica, permitiendo que el aire entre gracias a que aparece un gradiente o diferencia de presión entre la atmósfera y el alveolo, que es a donde tiene que llegar el aire. Cuando terminamos de respirar y los músculos se empiezan a relajar, solita la recuperación elástica o elastanza hace que todas estas estructuras quieran retomar su forma original, con lo cual ahora la presión aumenta y el aire sale. Aquí lo tenemos esquematizado. Al inicio de la inspiración, si se fijan, el descenso del diafragma genera un aumento de tamaño tanto de la cavidad torácica como del pulmón. Aquí está implicado una ley física. Esta ley física se llama ley de Boyle. ¿Qué nos dice esta ley? Que si yo tengo un recipiente lleno de gas, por ejemplo el pulmón, si se fijan aquí está vacío, igual que acá. Entonces cuando yo a un recipiente de gas hago que aumente de tamaño, doy más espacio a las moléculas de gas, de tal manera que chocan menos entre ellas, y cuando chocan menos la presión disminuye. Entonces sucede lo mismo en el pulmón. Cuando el diafragma empieza a bajar, el pulmón empieza a aumentar de tamaño, disminuye la presión intrapulmonar, la presión alveolar, la presión de la pleura, y si yo afuera en la atmósfera mi presión queda positiva en relación a la que hay aquí adentro, se genera el gradiente que va a permitir el flujo de aire hacia adentro. Termina la inspiración y el diafragma se relaja y sube, de tal manera que ahora sucede lo de acá. Disminuye el tamaño del pulmón, aumenta su presión y obviamente debe de aumentar más que la presión atmosférica para que el aire pueda salir. Aquí les decía, está esquematizada la importancia de la cavidad pleural, porque gracias a ese espacio que hay entre las dos pleuras, todo lo que suceda con la caja torácica tiene que suceder con el pulmón. Si la caja torácica aumenta de tamaño, el pulmón va a aumentar de tamaño. Si la caja torácica disminuye de tamaño, en la relajación de la respiración, el pulmón se va a hacer más pequeño y eso va a permitir el flujo de aire ahora hacia afuera. Entonces la clave está en el aumento de volumen que disminuye la presión y que genera un gradiente. Es decir, la presión en la atmósfera se hace más alta que en el alveolo y el aire entra. Cuando todo el sistema se relaja, ahora la presión es mayor adentro del pulmón que en la atmósfera y el aire sale. Aquí lo tenemos nuevamente ejemplificado. Todo ello depende, obviamente, de la cavidad pleural, de los músculos respiratorios y de las propiedades de los órganos, como los pulmones o las vías respiratorias. Entonces, es todo un ciclo. Al inicio de la inspiración se empieza a contraer el diafragma de tal manera que, si se fijan, aumenta de tamaño. Y les decía yo, gracias a la cavidad pleural, si el tórax aumenta de tamaño, se expande, el contenido intrapleural, en este caso el pulmón, también se va a expandir. Disminuye la presión a un nivel menor al que hay en la atmósfera, de tal manera que el aire entra al pulmón. Al final de la inspiración, fíjese, aquí todavía no empieza la relajación, la expiración. Al final de la inspiración se equilibran las presiones, se detiene el flujo inspiratorio, se permite el intercambio de gases y luego el sistema se empieza a relajar. Y cuando el sistema se empieza a relajar, disminuye de tamaño. Si disminuye de tamaño, aumenta la presión y esa presión supera a la de la atmósfera, ¿sí? Y el aire sale. Entonces, esta formulita la teníamos al inicio de la presentación. El flujo depende del gradiente de presiones y de la resistencia de las vías respiratorias, explicado también por la ley de Boyle. La otra porción importante es que obviamente no nada más se necesita trabajo respiratorio o fuerza muscular. Las propiedades de los órganos del sistema respiratorio, decíamos, la complianza o distensibilidad. ¿Qué es eso? La complianza básicamente se explica por este ejercicio con una simple liga. Si una liga yo la estiro,
le estoy aplicando una fuerza a un cuerpo que tiene la capacidad de cambiar de forma conforme yo le aplico fuerza. En el caso del pulmón, cuando yo le aplico fuerza, cambia tanto de forma como de volumen, es decir, crece. Y cuando crece, permite la entrada de aire, ¿sí? Y la elastanza o recuperación elástica es la capacidad que tienen esos cuerpos de cuando esta fuerza que los deformó al inicio cesa, el cuerpo tiende a recuperar su forma original. Aquí estaría abajo esquematizada la elastanza. ¿Y a qué se debe la elastanza? Pues a las fibras de una proteína que se llama elastina. La importancia de esta propiedad de dilatarse o tener complianza o distensibilidad y de regresar a su forma original o tener elastanza o recuperación elástica permiten esos cambios de volumen en el pulmón y están bien relacionados con el espacio pleural. Entonces, las preguntas clave que en parte ya las contestamos en la diapositiva pasada es ¿y cómo genera esto flujo de aire? ¿Se necesitará el mismo trabajo pulmonar con un pulmón que se mantiene al final de la expiración parcialmente expandido gracias al surfactante? ¿O se necesitará más trabajo si el alveolo prácticamente se colapsó todo al final de la expiración? ¿Qué es lo que evita que se colapse por completo el pulmón? Aquí la respuesta está tanto en el surfactante como en el espacio pleural. Véanlo, léanlo bien, analícenlo. Esto explica esta distensibilidad, esta elastanza, esta relación con el espacio pleural y el trabajo muscular explican los gradientes. Aquí tenemos ejemplos de 3 estados, un pulmón con complianza o distensibilidad normal, es decir, se le aplica X magnitud de fuerza y el pulmón responde con este cambio de magnitud de volumen. Cuando el pulmón enfermo, por ejemplo el de un epocoso, tiene mucha distensibilidad, mucha complianza, fíjense cómo hay que aplicarle mucho menos fuerza para lograr un cambio muy significativo de volumen. Tiene la distensibilidad alta, pero lo malo es que tiene la elastanza o recuperación elástica disminuida, de tal manera que el aire entra muy fácil, pero difícilmente sale. Y en el otro estado yo tengo que aplicar muchísima más presión hasta acá para generar un cambio de volumen. Ese sería un pulmón con complianza disminuida. Complianza disminuida es que batalla mucho para inflarse, pero el aire sale muy fácilmente. Entonces, entender estos conceptos, complianza básicamente ¿qué es? Es cambio de volumen por cada unidad de presión que se le aplica al pulmón. Complianza alta, el pulmón se infla muy fácil, pero generalmente está súper inflado y el aire difícilmente sale, porque el pulmón tiende a quedarse inflado y cuando quiere la persona sacar el aire, las vías aéreas se colapsan. Esos pacientes atrapan aire. Pulmones con complianza disminuida, como los pacientes con fibrosis pulmonar, tienen muy poca posibilidad de aumentar el tamaño del pulmón de acuerdo con la cantidad de presión que se les aplica. Y sin embargo, el aire sale muy fácil porque los pulmones tienden a querer recuperar su forma. ¿Qué relación tiene esto con estados de enfermedad? Que en los pacientes con enfermedad obstructiva de las vías respiratorias generalmente tienen aumentado mucho el volumen residual, es decir, atrapan aire. Ejemplo de ello es enfermedades como asma o el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el enfisema. Y las enfermedades restrictivas reducen la capacidad pulmonar total porque no dejan que el pulmón se expanda. Hay que aplicarle mucha presión a este pulmón para hacerlo que cambie de forma. Mencionábamos ahorita dos conceptos, volumen residual y capacidad pulmonar. Aquí están explicados los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿A qué se refiere? Un volumen es un flujo de aire ya sea que entra o que sale del pulmón en determinado momento. Por ejemplo, aquí tenemos el volumen corriente. El volumen corriente, como está en inglés, es tidal volume. Pero básicamente, ¿a qué se refiere? A la capacidad a la cantidad de aire que yo puedo inspirar
y expirar de manera normal durante un ciclo respiratorio, volumen corriente. Si yo, después de que termino de expirar, hago una inspiración forzada con todas mis fuerzas, eso se llama volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Todo lo que se mueve son volúmenes. Entonces, inspiración máxima forzada, volumen de reserva inspiratorio. Llego a donde voy a expirar y si no me quedo con una expiración normal, hago contracción voluntaria de todos mis músculos, inclusive del abdomen, para sacar todo el aire que pueda. Eso se llama volumen de reserva expiratoria. Si yo sumo el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria, básicamente estoy hablando de todo el aire que con todas mis fuerzas yo puedo meter y sacar de mis pulmones, y a eso se llama capacidad vital. Eso es con inspiración máxima activa y con expiración máxima activa. Si ustedes se fijan, hay una parte de aire que no voy a poder sacar nunca del pulmón. Esto se llama volumen residual. En el paciente con EPOC, lo que platicábamos en la diapositiva anterior, este volumen residual incrementa. ¿Por qué? Porque tienen atrapamiento aéreo. Y el problema de cuando incrementa el volumen residual, si se fijan, si yo lo hiciera hasta acá, ese volumen residual, voy a disminuir la capacidad de reserva expiratoria de mis pulmones. Entonces voy a tener atrapamiento de aire. La importancia también de que exista este volumen residual, es decir, de que no se pueda desinflar el pulmón por completo, es que esto a su vez va a impedir que los alveolos se colapsen por completo durante la expiración. Y si los alveolos no se colapsan por completo, el trabajo que yo tengo que generar para volverlos a inflar en la siguiente inspiración es menor. Entonces le quita carga también eso a los músculos respiratorios. En el caso de una enfermedad restrictiva como la fibrosis pulmonar, lo que disminuye está del lado de la inspiración. Tienen menos capacidad de cambiar o de modificar el tamaño del pulmón. Ya para terminar esta primer parte de la plática de anatomía y fisiología básica, les voy a dejar aquí un glosario. Un glosario, ¿qué significa? Es como un diccionario. Si tú quieres ir entendiendo estos conceptos, debes de saber sus significados. Entonces, uno de los encargos que les voy a hacer es que busquen los significados de estos conceptos, porque van a ir a su portafolio de evidencias en la parte del glosario de términos, ¿sí? Y les dejo unos ejercicios pues para el que esté interesado en irlos contestando. Con esta diapositiva terminamos esta parte, primer parte de la fisiología y anatomía del aparato respiratorio. Por último, si ustedes quieren una explicación obviamente un poquito más detallada de estos temas, incluso de un experto, por decirlo así, internacional, métanse a esta página, Coursera. Ahí hay cursos de lo que ustedes quieran. En este caso el curso es el de Introducción a la Fisiología Humana. Y en la semana 6, porque es un curso de toda la fisiología humana, viene la fisiología respiratoria. Lo pueden ver también cuantas veces quieras, puedes descargar los videos, puedes descargar cuestionarios y puedes hacerte autoexámenes. Nos vemos en el segundo video.